Hola, mi nombre es Víctor Hugo de la Calle y esto es Gaudium 21. Y en este video vamos a un poco continuar con lo que estábamos conversando en el video anterior. Es muy tarde, ya es la noche, así que voy a hablar un poco bajito para no fastidiar al mundo. Y conversábamos que Jesús de Nazaret era un hombre que caminó por la Galilea, por la Judea, por Jerusalén con un mensaje. Y su idea, su locura, su pasión, su sueño, por el que estaba absolutamente dispuesto a morir y dar la vida hasta el final, porque era un hombre especial, ¿te das cuenta? Era el reino de Dios. Y el reino de Dios, como lo dijimos en el video anterior, era para él, para su mente, en términos muy sencillos, porque podría ser mucho más complejo también, era que ningún ser humano esté por encima de otro pisando a nadie, que haya una fraternidad universal. No necesariamente un socialismo universal, pero sí una fraternidad en la que unos le dan la mano a los otros, en la que todos se convierten en manifestación de Dios, todos se convierten en señal de la presencia de Dios para los demás. Y es lo que hacía Jesús con los llamados milagros o portentos, o como Juan lo llama, las señales. Para un judío, los milagros no son la ruptura de las leyes naturales, como lo son para nosotros. Milagro podría ser que en este momento apareciera, no sé, alguien acá, ¿no? Milagro podría ser que esta agua se convierta en vino. Milagro podría ser que, qué sé yo, que se rompan las leyes de la naturaleza como signo de la presencia de Dios. Pero para el judío, milagro o señal o portento no era tanto romper las leyes de la naturaleza, porque no tendría sentido para un judío que Dios rompa las mismas leyes que él creó. Un milagro para el judío era algún acontecimiento que le hacía sentir la presencia de Dios. Podría ser una hoja que se cae, una hoja del árbol que se cae. O podría ser para ti una canción que suena en la radio de repente. O podría ser para ti la llamada de alguien especial que no esperabas. Eso para un judío él lo denomina milagro. Pero nosotros, con la mentalidad griega, otra vez denominamos milagro a cuando hay alguna cosa estrepitosa que rompe las leyes de la naturaleza y no tiene explicación científica. La cientificidad no existe para el mundo semita, para el mundo judío obviamente, pero ellos no necesitan la ruptura de una ley natural para llamar a algo milagro, a algo señal. Y Jesús pasó su vida haciendo milagros. ¿Sí? Ahora podemos entenderlo un poco más y no es tan relevante si es que hizo la magia o no la hizo, si caminó sobre las aguas o no caminó sobre las aguas. Si para tu fe te sirve esa idea, excelente, pero hay mucha gente que no nos sirve que Jesús haya sido un mago con la capacidad de volar por los aires o caminar sobre las aguas o qué sé yo. Para mí me sirve mucho más que los milagros que hacía Jesús era acercarse a la gente y él convertirse en señal del amor de Dios para esas personas. Cuando tocaba, cuando se acercaba, cuando levantaba, cuando le decía a la gente, camina, levántate, estira el brazo, sígueme, cuando le daba esperanza, propósito a la gente, cuando hacía sentir con su presencia la presencia de Dios, eso ellos lo consideraban una señal, un milagro, la señal de que Dios estaba presente en sus vidas. Y es lo que invita el mismo Jesús, hablando otra vez de la instauración del reino, cuando crea su comunidad y envía a su comunidad al mundo como se entendió posteriormente, pero al inicio era solamente para el pueblo judío, pero Pablo ya como que globalizó el mensaje, excelente, cuando Jesús convoca a este grupo y los envía, les dice, vayan y hagan milagros, estas señales los acompañarán. Y expulsan demonios, curan ciegos, tomarán venenos y no morirán, resucitarán muertos. ¿Qué está diciendo? ¿Ustedes van a ser magos? ¿Ustedes van a hacer rupturas de las leyes naturales? No necesariamente. ¿Qué me está diciendo a mí? Que quiero ser un seguidor de Jesús, que quiero acercarme al mensaje del Maestro, que quiero acompañarlo también en su misión, que también quiero apasionarme por el proyecto del reino. Yo nunca he curado a un ciego ni creo tener el poder para eso. Ay, Víctor Hugo, tú no tienes fe y por eso no haces milagros. La fe nos da la oportunidad de convertirnos en presencia de Dios para el mundo.
Y ahí se encuentra también el misterio de la salvación y de la redención que Jesús viene a encarnar en la tierra. Es necesario para Él construir el reino de Dios, instalar el reino de Dios en la tierra. En ningún momento de los 4 evangelios, ni de los evangelios apócrifos, se habla de un Jesús diciéndonos cómo ir al cielo. El reino de Dios, en la tradición muy posterior, se convirtió en el cielo y que había que ir al cielo. Y tenemos que ser buenos para ir al cielo, cumplir ciertos mandamientos, ciertos preceptos de la iglesia misma o de las iglesias para ir al cielo donde Dios nos espera. Pero el Dios de Jesús no es un Dios que está en el cielo esperando a que nosotros hagamos cosas o cumplamos mandamientos para llegar a Él. El Dios de Jesús es un Dios que baja a la tierra y se encarna en nosotros, se encarna en Él y se encarna en nosotros para comenzar a accionar y que nosotros mismos nos convirtamos en señal de la presencia de Dios. ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué lo permites? Esa es la pregunta. ¿Por qué hay tanto mal en mi casa? Tanta injusticia en mi casa, tantos gritos, tantas peleas. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué lo permites? Es la misma pregunta. La misma pregunta, ¿por qué Dios lo permite? Es exactamente la misma pregunta, ¿por qué lo permites? ¿Me dejo entender? Hay que liberarnos de la dualidad entre Dios y hombre, Dios y la tierra. Porque si Dios es infinito, entonces no puede ser que yo sea el fin de Dios. O sea que hasta aquí, o sea, por acá va Dios y hasta aquí es Dios y aquí comienza mi mano. Y tampoco quiero hablar de un panteísmo, de decir todo es Dios, porque no todo es Dios, yo no soy Dios. Pero en algún sentido, sí. En algún sentido, tú también. Y lo dice el Evangelio de Juan. Vamos a buscarlo. Mira lo que dice el texto, ¿sí? El texto de Juan, el 4º Evangelio, el último a ser escrito, más o menos año 90 después de Cristo, ¿sí? Dice, mi Padre y yo somos uno. Jesús dice, mi Padre, él se refiere a Dios, somos uno, somos una sola cosa. Y los judíos tomaron piedras para apedrearlo, como seguro tú me quieres apedrear a mí ahorita, por lo que acabo de decir. Y Jesús les dijo, por encargo del Padre les hice ver muchas obras buenas, ¿sí? Juan no habla de milagros, Juan habla de señales, de obras buenas, ¿sí? Hay que entenderlo por ahí también, ¿sí? ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? ¿Por cuál de las obras buenas que he hecho me quieren apedrear? Ese Jesús es capaz, el Jesús de Juan es capaz. Y los judíos le contestaron, por ninguna obra buena te apedreamos, sino por la blasfemia, porque te haces como Dios. Mira Juan, qué fuerte. Y Jesús le responde más fuerte todavía. ¿No está escrito en la ley de ustedes, yo les digo, son dioses? Está en el texto. Si la ley llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios y la escritura no puede fallar, ¿cómo dicen tú blasfemas? Jesús se hace Dios, ¿sí? Yo soy manifestación de Dios, soy parte de Dios, soy encarnación de Dios. Y luego en el capítulo 14 menciona algo muy parecido pero con nosotros, ¿sí? Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo y me dices, muéstranos al Padre. Algo así. Dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Le dice, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque Él es manifestación de la presencia de Dios. Y Jesús no es el único. Jesús no es el reservado, el único. Sino Él nos está invitando, nos está enseñando a hacerlo también. A hacerlo con ese, ¿sí? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo me pides que te enseñe al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre esté en mí? Son uno, lo acabo de decir también. Las palabras que yo les digo no las digo por mi cuenta. El Padre que está en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, créanlo por las obras, ¿sí? Por la accionar, por el accionar, que es señal de la presencia de Dios, señal de que Dios ha llegado, señal de que Dios está reinando, el reino de Dios. Lo que Jesús predicaba, que tú te conviertas en reino de Dios, que tú seas señal de que Dios ha llegado. Dios ha llegado a esta casa porque tú estás comenzando a hacer señales, milagros. Es decir, te conviertes en presencia de Dios para Él. Qué fuerte esto. Les aseguro, quien cree en mí hará las obras que yo hago, los signos, las señales.
e incluso mayores, porque voy al Padre, bueno, etc. A mí me encanta esto porque realmente nos refleja lo que Jesús quería hacer en el mundo. Él no quería hacer un cambio social violento destruyendo el imperio romano ni ningún imperio. Él quería comenzar por sí mismo y por su comunidad, y que desde ahí, como la levadura, porque en otro texto y en otro evangelio menciona el reino de Dios es como esa mujer que pone 3 medidas de levadura en el pan y luego todo el pan fermenta, ¿sí? Entonces él tiene la fe, Jesús tiene la fe de que si él comienza e inicia un movimiento, él siendo manifestación de Dios va a poder lograr que tú también entiendas que tú también eres Dios, que tú también eres manifestación de Dios, que tú también puedes instalar el reino en tu casa. ¿Qué es el reino? Que nadie pise a nadie, que todos sean fraternidad, que todos los seres humanos sepan y puedan entenderse como hermanos. ¿Sí? Y esto hay que instalarlo, hay que instaurarlo, y es la razón por la que mataron a Jesús. La salvación no se da por un acontecimiento individual. Esto es de otras religiones, también válidas, también buenas, que también hay que estudiar y leer y, por qué no, aprender de ellas, pero para lo que Jesús y los judíos están proponiendo, la salvación no es ir al cielo, es traer el cielo. Jesús no dijo, llévanos al cielo, Padre, llévame al cielo. Jesús dijo, venga tu reino. Y creó una comunidad para que lo ayudara a lo largo de los siglos a instalar el reino de Dios. Y el reino de Dios no es necesariamente una religión particular, sino el reino de Dios eres tú cuando haces las señales, los milagros. Es decir, cuando te conviertes en presencia de Dios para el que sufre, para el que no puede surgir. No siendo asistencialista y dándole pescado, sino, como decía Lao Tse, enseñándole a pescar. ¿Sí? Entonces, eso es instalar el reino en la tierra. Dejemos ya de pensar, si es que queremos seguir al Maestro, a Jesús, que tenemos que ir a algún lado. No hay que ir a ningún lado. Hay que construirlo aquí. ¿Sí? Él es el liberador, Él es el Mesías, lo vamos a explicar en otro video, pero Él nos dice, tú también eres parte. Y juntos lo vamos a construir porque tú y yo somos uno. Y yo y el Padre somos uno. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Liberémonos de los dualismos, de pensar de Dios y yo. O dejemos de pensar de que hay algo que no es Dios. O dejemos de pensar de que hay algo que no es manifestación de Dios. Sí, Dios lo es todo. Así que pensemos sobre esto y continuemos. Si te gustó el video, suscríbete al canal de YouTube o de Instagram TV donde estés viendo este video y acompáñame a seguir reflexionando sobre estas cosas medio extrañas, pero que son apasionantes y fascinantes, al menos para mí, y espero que también sean para ti, porque nos invitan a hacer cambios, conversión, metanoia en la vida. Es una invitación a traer el reino aquí a la tierra, construir el sueño de Jesús aquí en la tierra. Paz y bien.